Este ciudadano resultó ser Jair Mosquera, quien era una persona muy conocida en Popayán, quien había sido un deportista de alto rendimiento, representando al país en varios eventos a nivel internacional. Jair fue uno de los más sobresalientes por sus capacidades. Escaló muy rápido en el atletismo colombiano, en toda parte donde íbamos. Ganó muchas carreras aquí a nivel local. Era un muy buen papá, a pesar de su carácter solitario y silencioso, él amaba a su hijo. Un hombre entregado a la familia. Él era un hombre que siempre hablaba de su hijo, su hogar. Se lo veía muy satisfecho, muy contento en esos términos familiares. Posiblemente estábamos frente a un crimen pasional. El señor era separado hacía 8 años e incluso en las labores investigativas nos referían las personas que el señor Jair Mosquera tenía algunas deudas. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Jair Mosquera era una leyenda del atletismo en el Cauca. Era un hombre tranquilo, callado, sin enemigos y sin negocios cuestionables. Y por eso a finales de agosto del año 2018, su asesinato conmocionó a los habitantes de Popayán. Mosquera fue asesinado al frente de su propio hijo. Estaban ubicados enfrente de su casa y listos para cumplir una cita. ¿Quién estaría detrás de este homicidio? Lo que sucedió después retó a las autoridades. Así comienza esta historia de Wendy Heredia. Enemigo silencioso. Popayán, 27 de agosto del año 2018. Llaman a mi papá. Él se descompone inmediatamente y se coge la cabeza y me pasa el celular. Entonces ya contesto, yo, ¿aló? Me dice, Nata, es que mataron a Jair. El 27 de agosto del año 2018, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, la línea de emergencias 123 de la Policía Metropolitana de Popayán recibió una llamada de un ciudadano quien alertaba de una persona herida con arma de fuego al norte de la capital caucana. Donde un ciudadano manifestó que había acabado de suceder un homicidio en el barrio Bellavista, al norte de la ciudad, y que la persona era una persona de la tercera edad. Rápidamente el investigador Edwin Ferney Luna Pantoja, de la SIGIN, se traslada hasta el lugar de los hechos en compañía del equipo de criminalística de Popayán. Intendente Damián Bustamante, perito forense. Una vez ustedes llegaron al lugar, ¿qué encuentran? Nosotros, una vez llegado al lugar, encontramos un cuerpo sin vida. En ese procedimiento, antes de ingresar a la escena, lo que hacemos es acordonar el lugar de los hechos con el fin de preservar la evidencia o los elementos materiales de prueba en este lugar, que fue lo que ocurrió en los hechos. ¿Dónde estaba ubicado el cuerpo de la víctima? El cuerpo de la víctima está ubicado en esta parte. Los pies están encima del andén y la cabeza y el tronco está ya en la vía como tal. ¿En qué posición?
él estaba en una posición de cúbito dorsal. ¿Cuántas heridas de arma de fuego tenía esta persona? Analizando el cuerpo en sus diferentes ángulos, se presentaron 2 impactos de arma de fuego en el pecho y uno lo presentaba en la boca. La víctima era una persona de aproximadamente 55 a 60 años de edad. Al parecer, él estaba parado en el andén. Cuando le disparan, cae a la vía. El investigador Luna recuerda un detalle particular de esa noche. Se observan, obviamente, personas en el lugar, observando lo sucedido. Lo que nos causó extrañeza era que había un joven llorando. Por lo cual nos le acercamos, a lo cual nos manifestó que la persona que había sido asesinada era su señor padre. ¿Qué dijo el hijo una vez ustedes llegaron al lugar? Él nos manifiesta que venían 2 personas en una motocicleta, los cuales el parrillero desenfunda el arma de fuego y antes de asesinarlo le dice a usted a la que estaba esperando y le dispara. Y huyen del sitio. Delmir Santiago Marmolejo, de 24 años, tuvo que presenciar el crimen perpetuado contra su propio padre, sin poder hacer nada, ni mucho menos salvarle la vida, pues los disparos que le propinaron fueron tan certeros que murió al instante. En Popayán, la capital del Cauca, este hecho generó gran conmoción, y más aún cuando los habitantes de esta, la Ciudad Blanca, un lugar tranquilo, lleno de encanto, capaz de atrapar a turistas con su arquitectura colonial de varios siglos atrás, se enteraron de la identidad de la víctima. Coronel Javier Rodríguez, comandante de la Metropolitana de Popayán. Este ciudadano resultó ser Yair Mosquera, quien era una persona muy conocida en Popayán, quien había sido un deportista de alto rendimiento, había sido un fondista. Esta persona había participado representando al país en varios eventos a nivel internacional. Que es una sorpresa tremenda, una sorpresa inmensa lo que le pasó a nuestro amigo Jair. Con esas características, con esas cualidades de Jair, pues es imposible que lo asesinen así por así. Rápidamente, familiares de la víctima se enteran de la trágica noticia. Natalie Troches, prima de Jair. ¿Cómo se enteran ustedes del crimen en contra de Jair? Ese día nosotros fuimos a las primeras personas que llamaron. Entonces yo contesto, ¿aló? Es que mataron a Jair. Yo, ¿y Jair con quién está? ¿Dónde está? Dice, no, él está con Santiago. Yo pregunto, ¿y Santiago cómo está? Y él me dice, no, él está bien. Ah, bueno, no, que ya le van a hacer el levantamiento y que ya lo llevan para medicina legal. Mientras tanto, las autoridades comenzaban a buscar pistas. El primer paso era entrevistar al hijo de la víctima, Delmir Santiago. Era el único que podía suministrar algún detalle valioso. Adalferli Montoya, también investigador del caso. Al preguntarle a Delmir Santiago sobre las características de los sujetos que asesinaron a su padre, me refiere que es 2 personas en una motocicleta, los cuales tenían casco oscuro, vestían ropa negra. En ese momento no teníamos ninguna prueba, ningún horizonte hacia dónde direccionar esta investigación. Manifestó que él, del susto, no había observado nada porque había puesto sus manos en el rostro. Era poca la información que brindaba Santiago y era entendible, pues había presenciado el crimen de su papá e incluso su vida también pudo estar en peligro. Sin ningún detalle relevante, los investigadores tuvieron que analizar minuciosamente el lugar del crimen. Hicimos un barrido donde no habían cámaras. 6:30 de la tarde, era un sector semidespoblado, sin alumbrado público.
nos dificultó en el momento la actividad judicial de nosotros como investigadores. Las autoridades seguían sin avanzar, prácticamente debían comenzar de cero. Y lo primero que tendrían que establecer era un perfil de la víctima. Jair Mosquera Zúñiga nació el 1 de noviembre del año 1963 en Popayán. Creció en una familia numerosa, con su mamá y 2 tías, junto a una docena de primos. Luz Dari Troches es una de ellas. Sí, nosotros tuvimos como buenos pobres, muchas necesidades. Sí, compartíamos de pronto hasta una cama entre 2, 3, pero eso nunca nos opacó ni nos dejó ser alegres, porque toda la vida fuimos niños alegres. Ella recuerda que Jair desde muy pequeño brillaba con luz propia. Desde pequeño siempre fue especial, siempre fue un niño muy bueno, muy meticuloso, muy ordenado. Todo lo que él se propuso en la vida lo logró. ¿Cómo era físicamente? Era como muy pulcro, a él le gustaba salir pero perfecto, pues, y estar perfecto. Esa perfección lo hizo ir tras un sueño. Cuando éramos niños yo recuerdo que tendría él que unos 8 o 10 años. Aquí en Popayán se hace una carrera que se llama Maratón Infantil de Verano. Y ahí fue donde él empezó a enamorarse del atletismo. La primera carrera que él compitió fue con unas botas de suela alta y eso porque él no tenía los recursos para unos zapatos. En esta pista de la Universidad del Cauca desde el año 1976, cuando Jair apenas era un adolescente, con cualidades excepcionales comenzó a correr, sin saber que se convertiría en un ícono del atletismo colombiano. Pues Jair, esta es mi persona, otros amigos, pero este es Jair en sus épocas doradas. Este es Jair, ya un atleta ya hecho y derecho. Pero en esa época eran las pistas de tierra, de carbonilla. David Dorado, exatleta y amigo de Jair. Jair fue uno de los más sobresalientes por sus capacidades. Escaló muy rápido en el atletismo colombiano, en toda parte donde íbamos. Ganó muchas carreras aquí a nivel local. Incluso creo que una vez le ganó a Víctor Mora, aquí en una carrera icónica que se hizo. Cuando la desmovilización del M19 se hizo una carrera. Aquí está Navarro Bole, aquí está Jair, que fue uno, creo que fue el ganador de esa carrera. Rápidamente alcanzó la fama, era reconocido en el gremio deportivo. Javier Zapata, exatleta, amigo de Jair y comentarista deportivo. Manejaba muy bien los tiempos de la carrera, era un gran rematador, por eso es que ganaba muchas competencias. El deporte le dejó un estatus, era una leyenda. Esto le había permitido ganarse la vida hasta los 23 años, cuando decidió comenzar a estudiar una carrera profesional. Por medio del atletismo consiguió una beca y estudió ingeniería agropecuaria. En donde él pudo conseguir buenos trabajos y tenía recursos para darse sus gustos. Al mismo tiempo, la vida le daba otro regalo. En el año 1994, Jair Mosquera se convirtió en padre, fruto del amor de su primera esposa. Así lo recuerda Patricia Troches, prima hermana de Jair. La verdad, pues nosotros no pensábamos que la relación de él con Gloria pues fuera a llegar allá, ¿no? Pero ya cuando nos dimos cuenta que no, que ella estaba embarazada, pues ya todo el mundo como que aceptó que las cosas no había nada que hacer. En el momento en que Jair se enteró que se iba a convertir en padre, ¿cómo tomó la noticia? Feliz, pues imagínese, primera vez que iba a ser papá y yo pienso que estaba muy contento. Y nació un niño hermoso, Santiago. Delmir Santiago Mosquera Marmolejo llegó para cambiarle la vida a Jair. Ay, Santiago es un niño hermoso. Siempre fue muy lindo, siempre muy despierto al mundo. Él era completamente diferente al papá, él siempre fue cariñoso, divertido. ¿Cómo era Jair como papá? Era un muy buen papá, a pesar de su carácter solitario y silencioso. Él amaba a su hijo, era su único hijo. Un hombre entregado a la familia. Él era un hombre que siempre hablaba de su hijo, de su hogar. Se lo veía muy satisfecho, muy contento en esos términos familiares. Y aunque junto a su pareja sentimental intentaron brindarle un hogar a Santiago, cuando este se convirtió en un adolescente decidieron separarse y tomar caminos diferentes. Eso sí, Santiago no le perdía la pista a su padre.
ni mucho menos a su familia paterna. ¿Cómo era Santiago? Le gustaba la buena ropa, le gustaban los autos, era loco con los autos. De hecho, Jair también era así, él también le gustaba como los carros, las motos, él tuvo unos carros muy bonitos, unas motos muy bonitas, Jair. Entonces creo que eso sí se lo heredó al papá. El amor de la vida de Jair era Santiago. Aunque Edelmir Santiago prefería el fútbol que el atletismo, tenían muchas cosas en común. Sostenían una relación normal, común y corriente entre padre e hijo. Tanto así que ambos se encontraban frente a esta residencia el 27 de agosto del año 2018 sobre las 6:30 de la tarde, cuando un hombre en moto le disparó a Jair en varias oportunidades, dejándolo sin vida. Hecho que ya estaba siendo investigado por las autoridades, quienes se preguntaban qué hacía Jair y Santiago en ese lugar. Nos manifestó que el papá tenía una casa en este barrio que estaba a la venta, que lo habían citado en este sitio y ellos estaban esperando a la persona que iba a comprar la vivienda y de un momento a otro 2 sujetos en motocicleta desenfundan un arma de fuego y disparan contra la humanidad de su señor padre, dejándolo allí sin vida. Pero ¿quién había hecho esa llamada? ¿Quién tendría intenciones de hacerle daño a Jair Mosquera? En ese momento, posiblemente estábamos frente a un crimen pasional. El señor era separado hacía 8 años e incluso en las labores investigativas nos referían las personas que el señor Jair Mosquera tenía algunas deudas o posiblemente está inmerso en negocios turbios, pero era una persona sin aparente enemigos. En ese momento estábamos frente a un callejón sin salida. Esto apenas comenzaba. Ahora las autoridades tendrían que establecer quién citó a Jair Mosquera. Hasta ese momento no tenían muchas pistas. Ya regresamos. Fue una escena aterradora. El crimen contra Jair Mosquera, un deportista conocido en Popayán, había tomado por sorpresa a sus familiares y amigos más cercanos, especialmente a su hijo Santiago Mosquera, quien fue el único testigo del asesinato contra su padre. Los asesinos no habían dejado rastro y era muy poca la información que Santiago le había podido suministrar a las autoridades. Estos le seguían la pista a los responsables de este asesinato, pero tenían varias hipótesis que rodeaban el crimen. Lo que descubrirían los investigadores los dejaría sorprendidos. Así continúa esta historia de Wendy Heredia. Enemigo silencioso. Policía Nacional de Ciudad de las Noches, patrulla 8, ¿en qué le puedo colaborar? Listo, señor, ya le envío la patrulla. La investigación del crimen contra Jair Mosquera, un reconocido atleta de Popayán, era todo un enigma para las autoridades. Los asesinos no habían dejado rastro. Las autoridades tenían el testimonio de la única persona que había sido testigo del cruel asesinato perpetuado en contra de Jair Mosquera, un hombre de 54 años, Santiago Mosquera, su hijo, quien aseguraba ellos estaban en este punto porque su padre había sido citado por un supuesto comprador quien compraría una casa de este lugar. La pregunta era ¿quién los habría citado? Era lo que las autoridades debían determinar. Edelmir Santiago empieza a contarme. A mi papá lo citaron en este lugar, acá en la calle 61 del barrio Bellavista, para que enseñara la casa, ya que él la estaba vendiendo. Había una persona muy insistente, le marcó en 4 ocasiones en el día que quería ver la casa. Entonces, Edelmir Santiago me refiere que el padre le pidió el favor a él que lo acompañara. El
primer paso era determinar a quién le pertenecía esa SIM card de donde se había realizado la llamada. Lo que hacemos en ese momento es tomar ese número telefónico del cual llamaron al señor Jair Mosquera y lo citaron. Le realizamos análisis de llamada, cruces de llamada para verificar ese número con quién más tuvo comunicaciones, arrojando resultados negativos. Un número telefónico que no había tenido contacto con nadie. Este primer rastro que siguieron las autoridades no les había dado fruto. Ya habían pasado 8 días y la investigación no avanzaba. Lo único que sabían era que, según el testimonio de Santiago Mosquera, la noche del crimen de su padre, estos hombres vestían de negro. Ambos tenían puesto el casco y se marcharon en dirección desconocida. Sin cámaras de seguridad, sin más testigos, debían determinar por ahora si quien realizó la llamada era el mismo gatillero de la moto. Así que empezarían a descartar hipótesis. La primera, por lo general en este tipo de crímenes las autoridades buscan a la pareja de la víctima, pues en muchos casos el trágico final se debe a problemas sentimentales, lo cual los llevaba a pensar que podría tratarse de un crimen pasional. En este caso, Jair Mosquera compartía su vida con Ana Julia, a quien contactaron rápidamente. Nunca creían tener un beneficio por parte de la muerte del señor Jair Mosquera. Incluso los mismos familiares y amigos más allegados aseguraban que su esposa había sido una compañera de vida excepcional. Aparentemente nada de qué sospechar. Sin embargo, ella, en medio de la entrevista, les dijo a los investigadores un detalle que cambiaría el rumbo de la investigación, descartando por completo la primera hipótesis. El arrendatario que había en el momento de la casa está inconforme con el señor Jair Mosquera y lo amenazó, porque el señor Jair Mosquera le incrementó un valor a su canon de arrendamiento. Entonces lo llevó a un conflicto, lo cual lo amenazó frente de su compañera sentimental. Ella lo confirmó en diligencia de entrevista. Ahora la atención de las autoridades se centraba en el arrendatario, con quien aparentemente Jair Mosquera había tenido una diferencia económica. Sí tuvo un inconveniente, pero que eran momentos pasajeros, de esos momentos de ira que le dan en algún momento a cualquier persona, ya que el señor manifestó que le iba a incrementar el canon de arrendamiento de una forma un poco grosera, pero de ahí no podía pasar. Investigamos con los vecinos cómo era la vida de este señor arrendatario, pero no, nadie manifestaba mala reputación o algo negativo de esta persona. Rápidamente descartaron esta hipótesis. Sin embargo, la situación económica de Jair empezaba a salir a la luz. Su contrato de trabajo terminó y ya se le hizo pues difícil volver a ubicarse. Además, él ya deja el deporte pues como fuente principal y ya empiezan a venir deportistas nuevos, gente nueva, entonces ya él ya se va desplazando y él ya comienza a ser una leyenda. Sin contar que su estado de salud empeoraba con el pasar de los días. Él empezó a sufrir de trombos y él a partir de ahí empezó a tener como esas dificultades, medicinas, medicamentos, tratamientos. Estuvo muy malito. Ahora con el tiempo, pues, los médicos decían que él no, de pronto un año más, así normal, que luego ya iba a tener problemas. De pronto hasta en silla de ruedas iba a quedar debido a los trombos. Y eso lo puso a él como triste, claro, le cambió la vida, cambió él mucho. Según los uniformados, el panorama era desalentador y quizás la situación económica de Jair lo hizo meterse en líos, pues tenía una deuda pendiente. Tomamos contacto con aquella persona a la cual el señor Jair Mosquera le tenía prestado algún dinero, pero esa persona tampoco en ningún momento tuvo problema con él, ni lo amenazó, ni habían hablado de ese tema, nada, le estaba pagando sus intereses normal. Así que esta hipótesis perdía fuerza. Ya habían pasado 5 meses y las autoridades, por más que buscaban, no encontraban. Tenían prácticamente las manos vacías. Sin embargo, no perdían las esperanzas y aún tendrían una ficha clave. Estaban esperando el resultado del estudio de la SIM card, de la cual habían llamado a Jair para citarlo, pues es un proceso demorado. Mientras tanto, la familia clamaba justicia.
me dice llorando, por favor ayúdeme, y lo repite en varias ocasiones, ayúdeme a que la muerte de mi padre no se quede en la impunidad, como siempre suele suceder. 6 meses después del crimen en contra de Jair Mosquera, el investigador Montoya descubriría algo que marcaría el rumbo de esta historia. Me siento a revisar nuevamente los números telefónicos que participaron en el hecho. El número telefónico del señor que citó al señor Jair Mosquera, con la sorpresa que me llevo en ese momento, que el email del número de celular de la persona que citó al señor Jair Mosquera en el lugar de los hechos era el mismo email del señor Delmir Santiago Mosquera Marmolejo, el hijo del hoy occiso. Es decir, las autoridades habían descubierto que la llamada para citar a Jair había salido del celular de Santiago Mosquera, su propio hijo. Algo inesperado para las autoridades. Lo primero que debían hacer era contrastar esta información. Pero no con Santiago, pues si resultaba cierto que era el culpable, esto lo alertaría y seguramente provocaría una huida. Así que lo que hicieron fue tomar contacto con los familiares más cercanos. Entrevistando nuevamente a los familiares del señor Jair Mosquera. Y ya todos coinciden en algo, en un detalle muy pequeño que se les había pasado en el momento. El señor Delmir Santiago Mosquera Marmolejo, hijo de Jair Mosquera, lo había amenazado porque no le daba 20 millones de pesos para poder completar y comprarse el carro Audi último modelo que él quería. Esa era la pretensión que tenía el hijo a su señor padre. También mencionaron una frase que alertó rápidamente a las autoridades. El hijo en algún momento le dijo, usted vale más muerto que vivo. Esa fue la palabra que marcó el rumbo de la investigación en ese momento. Esto solo aumentaba las sospechas de las autoridades de que Santiago estuviera detrás del crimen de su propio padre. Por lo que decidieron contactarlo, sin que él sospechara que ellos lo tenían en la mira. Le hicimos las mismas preguntas que le hicimos inicialmente en la entrevista, donde él en la segunda entrevista nos comenta otras situaciones que vivió a él allá. Una sorpresa que ahí ya nos cambia un poco la versión. Ya refiere que la persona que había cometido el delito nos refiere que era una persona alta y que al momento que le habían disparado a su señor padre, cogió una piedra y que se la lanzó a los sicarios. Esto se sumaba a los argumentos que iban recopilando las autoridades contra Santiago. Eso, sin contar su extraña manera de comportarse una vez su padre falleció. Una vez realizado el trámite de sucesión y de herencia, el señor Delmir Santiago Mosquera Marmolejo compra un Audi color blanco. De igual manera, compra una camioneta Toyota XL. Eso fue lo que hizo este muchacho con la herencia de su padre. Aunque todo apuntaba a que Santiago Mosquera, el único hijo de Jair, tenía motivos para querer deshacerse de su propio padre, los investigadores debían indagar aún más a fondo el perfil de Santiago. Realizando labores con sus amigos, personas cercanas, compañeros de la universidad, y todos coincidían en algo. Era una persona ludópata, una persona adicta a los juegos de azar. Tenía un casino, el mayor tiempo libre permanecía en ese casino. Hasta donde llegaron las autoridades. Sharon Gómez, administradora del casino que frecuentaba a Santiago. Sharon, cuéntame cómo conoces a Santiago, cómo puedes describir a este joven. Pues un cliente regular de aquí, del casino, una persona muy tranquila. ¿Venía con frecuencia a este casino? Desde que abrió, 5 años atrás. Santiago venía de 3 a 4 veces a la semana. ¿Cuánto dinero gastaba? De 5 a 4 millones, 6, dependiendo. Una suma bastante alta. Era evidente que para satisfacer su adicción, Santiago necesitaba mucho dinero. La pregunta era, ¿de dónde salía? Si no trabajaba, era un estudiante a puertas de graduarse. Esto era contundente para las autoridades. Así que lo contactaron nuevamente. Habían muchas preguntas por resolver. Trato de comunicarme nuevamente con el señor Delmir Santiago, con la sorpresa que ya no tenía el teléfono celular el cual me había dado una primera entrevista. Ya no estaba pendiente del proceso, no me preguntaba cómo iba el proceso, no me decía nada.
Esto generaba aún más sospecha para el funcionario judicial. Estaba en ese momento tratando de ir a la justicia. Así que debían encontrarlo. Aun cuando todo apuntaba a que Santiago Mosquera era la mente criminal de este crimen perpetuado en contra de Jair Mosquera, las autoridades sabían que él no había disparado el arma. Entonces también estaban en la búsqueda del sicario y de quien conducía la moto, pues era probable que alguno de los dos supiera la identidad de quien los había contratado. Sin embargo, fue hasta el 4 de diciembre que recibieron noticias. Solicitando un estudio INSI. ¿Qué consiste el estudio INSI? ¿Cuántas SINCARES han pasado por ese celular, por ese email? Obtuviendo respuesta de que el número email, o sea, el celular, aún estaba funcionando con otro número. Y los datos de ese celular, de ese número email, registraban a nombre de una persona residente en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Lugar hasta el cual se trasladaron rápidamente los uniformados. Quizás estarían cerca de resolver este crimen. Donde se hicieron las labores en la cuadra, donde estaba este teléfono, ¿sí? La ubicación. La ubicación del teléfono. Los residentes del sector, antes de abordar la persona, nos manifestaron que en esa vivienda, la dirección que teníamos, vivía una persona muy conflictiva. Pero no tuvieron necesidad de abordar al sicario, pues el hombre que tanto habían estado buscando los investigadores se enteró que lo estaban buscando. Así que él mismo decidió entregarse y ofrecer un acuerdo. Información a cambio de protección. Su relato los dejaría perplejos. Esta persona nos cuenta en diligencia de interrogatorio que efectivamente él era quien había asesinado al señor Jair Mosquera Zúñiga. Que él lo había asesinado porque el señor Delmir Santiago Mosquera Marmolejo, el hijo, lo había contratado para que asesinara un señor en la ciudad de Popayán, sin contarle que era su señor padre. Le había dicho que era un señor que le debía un dinero, el cual tenía que mandarlo a asesinar para poder saldar la cuenta. Gracias al testimonio del sicario, las autoridades no tenían dudas. Santiago Mosquera era el responsable de este escalofriante asesinato. El problema era que no sabían dónde estaba. ¿Dónde estaba Santiago Mosquera, quien era el sospechoso por estar detrás de este atroz crimen? Había que encontrarlo, pero no sería una tarea fácil. Ya regresamos. El crimen de Jair Mosquera ya tenía un sospechoso. Las autoridades habían logrado consolidar suficientes pruebas para demostrar que Santiago Mosquera, su propio hijo, sería el responsable. El sicario que fue contratado por Santiago lo había delatado. Reveló datos contundentes. Mientras tanto, Santiago Mosquera seguía siendo buscado por las autoridades. Capturarlo era necesario para escuchar su defensa o una confesión y así entender los motivos que pudo haber tenido para matar a su propio padre. Así termina esta historia de Wendy Heredia, enemigo silencioso. Las autoridades habían confirmado sus sospechas. El presunto sicario del homicidio en contra de Jair Mosquera delató a su cliente, Santiago Mosquera, quien presuntamente lo habría contratado para cometer el crimen. Paradójicamente, Michael Posada, el sicario, se había convertido en testigo y ficha clave. Refiere el sicario que una vez él se entera por noticias nacionales, fue un caso de connotación nacional,
Hay luto en el deporte caucano por el asesinato a manos de sicarios de un reconocido atleta que le dio grandes triunfos a este departamento. Aquí, en este sitio donde se presentó el asesinato del reconocido deportista caucano, Jair Mosquera, aquí en este lugar, lo esperaban dos hombres que le dispararon a quemarropa y le quitaron la vida. Se entera que era el propio padre del muchacho que lo había contratado, por lo cual él refiere que llamó nuevamente a este muchacho, lo agredió con palabras soeces y le manifestó que él no estaba de acuerdo a haber asesinado el propio padre y que eso fue lo que lo conllevó a apoyar a la autoridad judicial y contar la verdad. Una verdad escalofriante y hasta difícil de creer según las autoridades. Cuenta este joven que al momento de él ser contratado por Delmir Santiago, 8 días antes al homicidio, realizaron una planeación. Salían a pasear en un carro Audi que el hijo quería que se lo comprara, pero Jair no podía. Pero al momento de sacarlo a pasear en el carro era para que el sicario reconociera a quién era que tenía que asesinar. Un Audi que un conocido le estaba vendiendo a Santiago Mosquera, el cual se lo prestaba en ocasiones para que pudiera mostrárselo a su padre y así poderlo convencer de comprar el vehículo. Mientras se enteraban de detalles puntuales del crimen, la búsqueda de Santiago Mosquera se intensificaba. ¿Qué fue lo más difícil de este caso? Lo más difícil de este caso fue la ubicación de Delmir Santiago. Esta persona decide desaparecer prácticamente. No teníamos redes sociales, no teníamos números de teléfono, no teníamos una ubicación exacta, a pesar de que teníamos conocimiento de que vivía en el sector del norte, en un conjunto cerrado. Era muy precavido en sus cosas, ya no salía. La información que teníamos era que mandaba a pedir domicilios de comida para evitar salir de su casa. Sin embargo, los investigadores sabían un lugar donde podían encontrarlo. Hacíamos labores en los casinos donde sabíamos que iba a jugar. Nos decían que sí lo habían visto, pero que llegaba, jugaba y volvía y se iba. Muy sigiloso. Hasta el 27 de noviembre del año 2020, cuando las autoridades recibieron una llamada. Alguien aseguraba conocer el paradero de Santiago Mosquera. Mediante información de fuente humana, nos refiere que Delmir Santiago se movilizaba en un vehículo color azul tipo Spark y nos suministra las placas, aprovechando el semáforo que está al fondo para en este sector el vehículo en el que se movilizaba, y es aquí donde logramos interceptarlo. En plena vía pública del barrio Los Hoyos, el 27 de noviembre del año 2020, justo 2 años y 3 meses después del asesinato de Jair Mosquera, las autoridades lograron la captura de Delmir Santiago, de 26 años, como responsable de su cruel asesinato. Una vez ustedes logran su captura, ¿el qué les dice? Apenas él nos observa, no manifiesta nada, pues ya sabía a qué íbamos nosotros. Lo único que refirió y pidió es que le llamáramos al abogado de confianza. Delmir Santiago Mosquera Marmolejo es presentado ante un juez de control de garantías. Muy buenos días, señora juez. Mi nombre es Delmir Santiago Mosquera Marmolejo, identificado con cédula de la ciudad de Popayán. ¿Cuáles fueron las pruebas de la Fiscalía para demostrar que Santiago era el responsable del crimen en contra de Jair Mosquera? Hubo prueba testimonial y prueba técnica. La prueba técnica, pues muy fehaciente, como lo indiqué. Es una búsqueda selectiva en base de datos, un análisis del email del equipo celular que permite establecer que la persona que cita al señor Jair, persona desconocida hasta ese momento, fue quien utilizó el teléfono de Delmir Santiago, contrario a lo que él había dicho en los actos urgentes en la entrevista. El por qué desde un teléfono se había introducido tras SINCAR para generar esa llamada y citar a su padre a un negocio que nunca se iba a concretar, sino que estaba siendo citado pues para ocasionarle la muerte. Otra prueba que fue tenida en cuenta fue el comportamiento de Santiago una vez
su padre falleció. Nosotros lo que pudimos establecer fue que la vivienda fue vendida, reclamó la herencia y reclamaría el dinero que le correspondió. Él era una persona que tenía pues una vida con un poco de lujos y aparte de eso de que tenía ludopatía. Tanto así que la misma familia en su momento indicaba, Jair tenía mucho problema con Delmir Santiago, porque incluso que él quería que le comprara un auto lujoso que costaba mucho dinero y pues el señor Jair no tenía esa capacidad económica para acceder a la pretensión de su hijo. Y finalmente, la prueba más fuerte. Fue el testimonio a través del interrogatorio indiciado del sicario. Fue a través de otra persona, a través de un tercero, que lo contrató Delmir Santiago. No entregó mayor información al detalle puntual para establecer cuál era el motivo para sicariar a Antonio Jair. Cada una de estas pruebas eran contundentes. Difícilmente Delmir Santiago y su defensa podrían refutarlas. Delmir Santiago en la formulación de imputación no aceptó cargos, por lo tanto el proceso continuó, se radicó escrito de acusación que se llevaría a cabo por el juzgado segundo penal del circuito de la ciudad de Popayán. Santiago queda capturado en una estación de policía de Popayán, donde continúa sin aceptar cargos. Él prefiere ir a juicio. Sin embargo, su proceso se dilató más de lo esperado. Detalle que benefició al señalado. Bernardo Martínez, abogado defensor de la familia Mosquera. Es dejado en libertad porque, presentado el escrito de acusación, hay 120 días para darse inicio a la audiencia del juicio oral. Si no se hace la audiencia entre los 120 días, pues él tiene derecho a la libertad por vencimiento de términos. El 21 de junio del año 2021, Santiago Mosquera quedó en libertad. Mientras las audiencias preparatorias avanzaban. Al inicio compareció, luego su abogado lo representó. Así que estando en libertad, 2 años después, luego de un proceso largo y tedioso, Santiago Mosquera, ante la contundencia de las pruebas, decidió hacer un preacuerdo con la Fiscalía, asistido por su defensa. En la cual Delmir Santiago aceptaba su responsabilidad como autor en modalidad dolosa del delito de homicidio agravado por el homicidio del señor Jair Mosquera Zúñiga. ¿Usted suscribió el acuerdo que ha verbalizado el señor fiscal en esta audiencia? Sí. Debido a la pena que se está recordando que comporta el delito por el que usted será condenado, no tiene derecho a ningún tipo de beneficio subrogado penal. ¿Lo sabe? Lo sé, sí, señor. Un desenlace inesperado para sus familiares, quienes hasta el último momento creyeron en su inocencia. ¿Qué pasó cuando ustedes se enteraron su propio hijo estaba detrás de este asesinato, pues teniendo en cuenta que también son familia? Pues fue un baldado de agua fría para nosotros. Podíamos haber esperado cualquier otra hipótesis, muchas de las que se dijeron, pero nunca nos imaginamos que la mente detrás de todo esto haya sido él. Pero lo que hacemos en la vida, todo tiene consecuencias y no hay crimen perfecto. ¿Cuál fue el móvil de Santiago? ¿Por qué decide contratar un sicario y enviar a matar a su padre? Él quería que vendiera la casa para comprar un vehículo de última gama. No, una sorpresa inmensa, le cuento que una sorpresa inmensa porque uno no espera eso de un hijo, no espera que asesine a un padre por un recurso económico, por una diferencia económica. Eso no puede pasar en la sociedad. ¿Cuántos años es condenado y por qué delito Santiago Mosquera? Delmir Santiago Mosquera fue condenado por el juzgado segundo penal del circuito de la ciudad de Popayán a 200 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. El juzgado segundo penal del circuito de Popayán emitió orden de captura el 14 de junio del año 2023 en contra de Santiago Mosquera Marmolejo por el homicidio de Jair Mosquera, su padre. Recordemos que Santiago Mosquera había quedado en libertad por vencimiento de términos.
Y tan solo una semana después, se hizo efectiva en plena vía pública de Popayán. En esta prisión San Isidro de Popayán de alta y mediana seguridad se encuentra cumpliendo con la pena de Elmir Santiago Mosquera desde julio del año 2023. Hasta aquí llegamos con nuestras cámaras del rastro para escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, no aceptó una entrevista oficial para nuestro programa. En cuanto a los sicarios, quienes fueron contratados por Santiago Mosquera para matar a su propio padre, quien disparó, Michael Posada, como se convirtió en testigo clave, se encuentra en prisión a la espera de una condena, pues recibirá una rebaja de pena por su colaboración. El otro implicado, Salomón Salomón, quien manejó la moto la noche del crimen, falleció por COVID, tiempo después del homicidio, sin recibir una condena. Hoy, los restos de Jair Mosquera, el atleta, reposan en el cementerio central de Popayán, donde seguidores, familiares y amigos le dieron el último adiós a un hombre sinónimo de un gran compañero, de un gran atleta, de un gran amigo. Estas calles en la Ciudad Blanca fueron testigos hace más de 20 años de la gloria alcanzada por Jair Mosquera. Un hombre quien logró con esfuerzo y disciplina convertirse en toda una leyenda, dejando el nombre de nuestro país en alto. Es una leyenda hasta ahora. ¿Qué le dirías si pudieras darle un mensaje? Gracias por todos los buenos momentos que nos dio como familia con su deporte, por hacernos parte de la historia del deporte en Popayán y en el Cauca. Sin embargo, no ganó su última carrera. Fue víctima de la avaricia de su propio hijo, quien sin saberlo se convirtió en un enemigo silencioso. Todo lo que se hace en la vida hay que pagarlo, mami. Cada acto mal hecho, cada cosa bien hecha tiene sus consecuencias también. Ya lo hecho está, mami, qué pena. Pero así es, la realidad es esa. Independientemente de todo, somos familia. Y en la familia siempre habrá perdón. Siempre.